Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos con Lautaro Lobuso, estudió arquitectura, se especializó en marketing, en psicología de los consumidores y hoy está estudiando cómo los espacios urbanos fomentan el desarrollo económico en las ciudades, ni más ni menos siendo el fundador de Canillita. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Todo bien. Y gracias Lauti por sumarte. Creemos que sos un perfil muy interesante para entrevistar porque joven, emprendedor, sector privado, desarrollo de las ciudades, nada, muy contentos de tenerte acá. Muchas gracias. Así que nada, un poco para arrancar, lo que más me interesa como preguntarte es los inicios. O sea, y el podcast se llama ¿Cómo hacen los que hacen? En el fondo Ok. también para entender eso, cómo llegaste a donde estás hoy. Entonces, nada, hacer ese foco en tus inicios, en cómo empezaste, cómo fue ese proceso de estar estudiando arquitectura, ir metiéndote en el marketing, en la psicología de los consumidores, en emprender. Eso. Me parece bárbaro. Mi inicio es de un emprendedor nato. Arranqué a los 19 años. Mientras estaba en la facultad, tenía una empresita. Yo no quería ser independiente primero a mi viejo. Necesitaba, nada, generar mi propia economía y no quería pedirle nada. Entonces dije, bueno, ¿qué herramientas tengo? Yo vengo de una familia que son todos arquitectos. Y dije, bueno, había equipos de laburo y dije, yo estaba estudiando arquitectura, me parecía totalmente lógico armarme, yo le decía, una empresita de mantenimiento. No sé, se te rompía un caño de tu casa, yo iba con el plomero, me pasaron presupuesto y así arranqué. Por suerte, Serviplat se llamaba. Yo ya siempre desde el principio armaba una marca, armaba un Instagram sin tener idea de nada. Pero sentía que tenía más fuerza poniéndole como una estructura atrás que solamente siendo yo la persona que te iba a buscar, sino como que simulaba que había una empresa detrás. Con eso arranqué, me fue muy bien. Luego mi hermano me hice armar una constructora en La Plata. Yo tenía 22, 23 años mientras estaba estudiando en la Facu. Siempre tuve ese gen de inconsciencia, que creo que es Bien. el que nos aglomera a todos los emprendedores. Siempre el sí a todo y después vemos. Y nada, con la constructora ahí fue la primera vez que también pudimos lograr, justo estábamos en un nicho donde había mucha competencia y donde nosotros no teníamos gran caudal de clientes de familia, entonces había que salir a buscarlos y la manera de diferenciarnos que encontré fue no hagamos lo que hace todo el mundo, que era construcción tradicional en ese momento, sino hagamos construcción en steel frame, que había muy pocas empresas y de esa manera pudimos dar un salto muy rápido, posicionándonos como una de las principales en La Plata. Luego, lo que me terminó pasando es que me encontré en una situación donde tenía arquitectos a mi cargo y yo no había terminado arquitectura y Claro, todo eso, ¿qué edad tenías? 24 años. Qué locura. Y ya teníamos 30 personas trabajando para nosotros, desde albañiles, arquitectos y demás, y sentía que me empezó a pesar mucho. Es un rubro complejo la construcción, y mentalmente sentía que no estaba creciendo, sino que estaba siendo un operador del día a día. Y a mí me pasaba que lo que me gusta es crear modelo de negocio y demás, y sentía que estaba estancado. Entonces dije, con los ahorros de toda mi vida, que era lo que había ganado de la constructora, Me mata los ahorros de toda mi vida como si tuvieras sí, 40 años. tal cual, pero bueno, era como la Sí, manera, sí, sí, sí. en ese momento era como, bueno, lo que tuve, lo que No, fui pero ahorrando. sí. Digo, eh, un éxito tremendo. Necesitaba un poco lo que siempre o en ese momento perseguía, era, bueno, la libertad financiera. El decir, Claro. bueno, che, invierto en algo y no trabajo. Fue el peor error de mi vida. Yo soy un culo inquieto, básicamente, que necesita estar moviéndose y creando. Y en ese momento invertí en un gimnasio donde no tenía, yo tampoco era una persona que venía del mundo fitness ni nada, me gustaba entrenar nada más, pero veía como que era un negocio que me podía, si yo llevaba un cierto cupo de personas y de clientes, siempre iba a tener el mismo ingreso, y era como una renta fija. Nos fue muy bien también en La Plata, en el centro de La Plata estuvo, donde pudimos generar una marca muy rápido, con un sentido de pertenencia muy rápido con los jóvenes, armando una estética de gimnasio un poco más bolichera, por así decirlo, y gustó mucho. Y ahí dije, bueno, che, hay algo acá que claramente me sale,
que es esto de generar comunidad, de generar una marca atractiva al público, arrancando de cero y yo, sin tener conocimiento en estos rubros específicamente, porque tampoco era arquitecto, en ese momento tenía idea, pero no era arquitecto. Y ahí dije, bueno, claramente mi idea y lo que me encanta es, cómo le llega al consumidor, de la manera psicológica en cómo consume ese consumidor. Creo que la forma y el sentido de pertenencia es el que termina potenciando la forma de comprar en muchos de los casos. Y no importa tanto el producto o servicio que vos ofrezcas, sino cómo la persona lo percibe. Y de esa manera pudimos crecer muy rápidamente el gimnasio. Abrí una agencia de marketing donde nos especializamos en contenido creativo para marcas, que fue como el siguiente hito. Yo la constructora la dejo por completo, necesitaba como ese aire para pensar. Y cuando arranco la agencia, yo dentro de estas 1000 ideas que tengo por minuto, soy muy de los cuadernitos y ir anotando todo, y una de esas ideas era Cani, que la había visto en Europa. Canillita, allá el modelo ya existía, en donde había, después de la pandemia, los puestos de diario principalmente en España, habían tomado esta ampliación de la actividad de canillitas a cafeterías. Tremendo. Bancame ahí que antes de pasar a capítulo de canillitas, no, olvídate, pero digo, me interesa mucho también primero explotarte en experiencia de emprendedurismo. Primero, me llama mucho la atención, digo, qué locura que, o sea, vos ya empezaste a pensar, o sea, bueno, canillita estando en la facultad. No. Ahí ya habías terminado. Okay. Ya la había terminado. Y ahí ya estabas empezando en la empresa de marketing, estudiar la psicología de los consumidores. Y veías esa faceta de cuando viajaste, digamos. Exactamente. Ok. Y ahí me meto más a fondo, pero el capítulo de ¿qué onda emprender en la Argentina? Ok. Hace poco estaba el índice del Banco Mundial, que Argentina estaba en el puesto 126 de 190 para emprender y para dirigir una empresa, y principalmente por variables de poca previsibilidad, un país históricamente con alta inflación, con una alta presión impositiva de impuestos distorsivos que ocupan el 30% de la presión impositiva, el 40% de nuestra fuerza laboral en el sector informal. Digo, un panorama bastante complejo, pero que a la vez también, o sea, por otro lado, en paralelo, es el segundo país de la región con más unicornios, 1.200 startups en solo Buenos Aires. Argentina es conocido internacionalmente por el capital humano que se tiene en el país. Entonces, me interesa mucho como qué onda emprender en Argentina, y también qué pensás de esa famosa frase de que Argentina es un país que te prepara justamente para ser emprendedor. El argentino es un personaje que se adapta a todo y que se banca cualquier... Yo creo que mismo la misma necesidad de crecer y el salir adelante es el que te permite, el que tenemos ese gen de adentro, también como los principales líderes de las empresas más importantes son argentinos, porque tienen ese nivel de adaptación rápido a las crisis. Ante la mínima de cambio toman decisiones bruscas y no les tiembla el pulso. El argentino tiene ese gen que, bueno, creo que lo tenemos casi todos, desde el pelearla, desde jugando al fútbol, o sea, llevado al deporte, llevado al laburo y el emprendimiento. Yo creo que Argentina lo que tiene de positivo es que es un país que tiene muchas necesidades y al haber tantas necesidades también hay un montón de oportunidades. Que hay que ver también desde la perspectiva en donde uno se para. Nosotros, por ejemplo, desde el lado de la agencia en su momento, cuando había emprendido, veíamos que había una necesidad muy grande en que todo el mundo estaba creando contenido y no estaba planteando una estrategia integral para las marcas de manera creativa y que le impacte realmente en el modelo de negocio de manera rentable. Claro. Como el argentino, y la Argentina es un país que te lleva a estar atento constantemente y estando alerta, ¿no? Esto que mencionabas recientemente, a mí me pasó cuando invertimos en el gimnasio. El primer año pensábamos que iba a ser, me acuerdo, $60.000 de inversión, y saltó al otro año porque se había disparado el dólar a $80.000, $90.000 de inversión, y te cambió toda la ecuación del reintegro de la inversión. Entonces, como que constantemente te termina dando, estar muy alerta, estando moviendo la plata, estando
creando y siendo innovador todo el tiempo para también no quedarte atrás. En un país donde hay una baja de consumo muy grande necesitas estar constantemente siendo atractivo para el consumidor. Y eso creemos que para nosotros es como el desafío más importante, es el crear marcas o conceptos que se queden en la memoria de la gente y que tengan todo ese factor nostálgico de poder volver a comprar, no solamente por necesidad, sino porque realmente quiero pertenecer a esa comunidad o a esa marca que me hace sentido. Claro. Y ahí también pienso mucho como qué onda estar en tus 20s y estar emprendiendo de esa manera. Porque nada, pienso mucho también en la gente que nos está mirando, bueno, también en mí, o que tenemos más o menos la misma edad, y no sé, también hasta incluso en tus amigos de la facultad cuando deberías estar en esas. ¿Cómo es ese proceso? Y más que nada también de mandarte en hacer cosas que quizás no conoces o no sabes, y tenés que ir aprendiendo en el proceso cómo es eso. Y sí, eso. Como... Es un proceso solitario, en mi caso lo fue, porque también estaba... Como bien lo decís, mis amigos también no estaban en la misma etapa que yo. Yo iba con mi grupo de amigos y ellos se felicitaban si aprobaban un examen y yo por ahí cerraba una obra y bueno, nada, como que no pasaba nada, como bueno, sí, Lauti está haciendo algo. Siempre era como ese medio el concepto. Y la verdad que a mí me costó, o sea, me costó desde el lado de la inserción con eso, con mi entorno, desde el lado de lo que yo hacía. Y tenía pocos lugares de conexión con otros emprendedores. Siempre me terminé llevando mucho más con la gente grande que con la gente joven, porque me entendían o entendían en la etapa en la que estaba, o los problemas o los desafíos que tenía. Como que no tenía muchos puntos de apoyo. Mi papá tampoco era una persona que me hizo como una bajada de línea de negocio, entonces como fue la misma inconsciencia fue la que a mí me hizo ir aprendiendo y chocármela contra la pared 1.000 millones de veces, fue la que me fue curtiendo para poder salir adelante. Yo creo que tengo un nivel de resiliencia grande, como casi todos los emprendedores, que termina sobreponiéndote a las adversidades de una manera casi instintiva de supervivencia. Decir, bueno, yo no puedo, un poco también el ego del no querer fallar, del no querer defraudar a la gente que confía en vos, o a tu familia, o a los amigos que por ahí, en mi caso, yo siempre sentía que el emprender era una manera mía de descargar energía. Yo era una persona que tenía mucha energía y que tenía muchas ideas y que sentía que todo lo podía realizar. Después la vida real es la que te termina dando el cachetazo y decir, mira, todo no lo podés hacer de una manera desprolija. Entonces, como que el mismo tiempo de ejecución fue el que te va estructurando en la toma de decisiones y el ir analizando riesgos. Yo cada vez que tomaba una decisión, la verdad que no hacía un análisis de riesgo muy claro, iba convencido con una idea y era como medio un tren, iba para adelante sin tener que pensar mucho, que hoy en día con el diario del lunes me alegra haber accionado de esa manera, pero no fue la mejor manera para emprender. O sea, me equivoqué muchísimo, sufrí mucho, pasé mucho estrés, pasé mucha ansiedad y todas esas cosas que creo que no se cuentan también, que es la parte del emprender. Y es gran parte de la vida del emprendedor, el estrés, la ansiedad, la salud mental. Creo que la salud mental es un tema que se tiene que tocar en el emprender porque todos lo ven como, bueno, hacen muchas cosas, pero el detrás de escena... Sí, él puede. Claro, él puede. No, siempre Lauti siempre fue así. Claro, Lauti puede, total, no pasa nada. Sí. Y no, bueno, Lauti tenía un montón de inseguridades, como la mayoría de las personas, que cuando vas a dormir a la noche se te empiezan a venir problemas del día y no te dejan dormir. Entonces, yo creo que Argentina lo que tiene es un país que no tiene las reglas claras y que te lleva todo el tiempo a ese nivel de estrés, entre comillas, que uno no es que no deja de haber estrés, sino que uno se va adaptando y va asimilándolo de una manera totalmente diferente. Yo hoy en día lo veo como un motor. Cuando yo me siento muy cómodo, hay algo de incomodidad.
que necesito como volverme a poner incómodo. Claro. Es mi manera Sí, de abordarlo, no quiere decir que sea la correcta. Tiraste como viste, muchas ventanas, pero me interesó mucho dos palabras que dijiste de ego y salud mental, Sí. Que es tal cual. Bueno, un poco en todos los rubros, pero me imagino que más en el tuyo. ¿Y cómo fue lidiar con eso? O sea, me imagino antes, como Hmm. bien lo describiste, y hoy me imagino que Lo estás mismo. mejor. ¿Estás igual? No, estoy mucho mejor. Estoy mucho mejor. Pero ¿cómo fue lidiar con eso? La verdad, mucha... Yo soy una persona, por lo menos, muy reflexiva de lo que le está haciendo. Soy muy consciente en el momento donde estoy. Entonces, me reflexiono mucho si estoy bien, si estoy mal, si lo que hago me gusta, no me gusta. Y prefiero, siempre lo que me termina a mí motivando a hacer las cosas es las ganas y la motivación en cierta parte. Que tampoco sé si es la manera correcta de llevar a cabo los emprendimientos. Era mi motor en ese momento. ¿Y, y tenés en quién buscar ayuda, digamos, o sea, en quién Sí, apoyarte como sí, contención? yo, y que eso lo recomiendo a todos los emprendedores, yo tengo un mentor y lo tuve después de que salí de la constructora, que fue la primera persona que le pedí ayuda, que era mi primo ya tenía un recorrido empresarial muy, muy grande, y él fue el que me fue arropando, me fue dando no solamente consultoría, sino acercamiento de profesionales que me proligen, que me enseñen a la hora de cómo plasmar una idea, llevarlo de la idea, del papel a la realidad de una manera concreta y efectiva. Aprendí a hacer MVPs, que me parece clave para todo emprendedor, que no es necesario tener la mejor idea, que no es necesario ya salir con toda la cancha, sino con lo mínimo indispensable, probar si hay un mercado que realmente te lo pueda responder, o sea, que tenga esa necesidad, y recién ahí lanzarse. Yo creo que la inconsciencia de esto del all-in, bueno, es todo o nada, y te puede salir bien como te puede salir muy mal, y hay y el gran problema de los emprendedores creo que hoy en día es el no saber manejar la frustración. La frustración está en todo momento, todo el tiempo nos frustramos, yo me frustro, creo que cualquier persona se frustra porque, y sobre todo por ahí los emprendedores nunca creen que es suficiente lo que están haciendo. Claro. Y siempre sienten que están haciendo algo mal porque son muy sobreexigentes sobre ellos mismos, y creo que hay un punto donde eso está buenísimo porque es el que te permite crecer y el seguir avanzando para adelante, pero también es necesario tener una persona, y está buenísimo que sea uno mismo, darse una palmadita en la espalda, decir, che, hasta acá lo que hice está muy bien. Que a mí me costó muchísimo tiempo, te digo que hasta hace un mes que por ahí no recién lo pude empezar a aplicar, pero siento que es muy importante que uno mismo sea el que se lo reconozca y no solamente estar buscando la aprobación del resto. Creo que es lo que más termina siendo lo más importante a la hora de poder en las adversidades seguir adelante de la mejor manera. Está muy bueno. Y ahí una pregunta quizás más pava, pero viste que muchas veces pasa, no sé, la típica, un amigo que tiene una idea pero no se anima porque no sabe cómo arrancar o qué trámite tiene que hacer o qué tiene que registrar, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Esas cosas, es como, hay que mandarse y se aprenden en el camino, o sea, es como medio tirarse... No sé si hay una ciencia lógica, pero sí, desde mi experiencia es tirarse a la pileta. Tratar de que en esa pileta no esté completamente vacía, Claro. de tener la mayor cantidad de información y que por lo menos haya un charquito de agua. Pero sí, hay un punto de inflexión en donde si vos no te mandás a hacer las cosas, directamente, bueno, Kanye es un claro ejemplo de eso. Si vos no te mandás a hacer las cosas, aunque no tengas una idea tan sólida, en el medio lo vas entendiendo y lo vas pivoteando. Muchas veces las ideas iniciales no son las que terminan siendo las finales. A mí me ha pasado con todos los proyectos. Pensaba llevarlo por un lado, una vez que empecé a avanzar con la idea y el ir chocándome con el mercado y el ir conociendo las necesidades del consumidor, son los que te terminan marcando la pauta hacia dónde tenés que ir. Nunca uno tiene que entender que el ego de uno o como uno se ve como consumidor no significa que es como el otro. Pasa mucho en los emprendimientos. A mí me encanta esta ropa y no encuentro dónde comprar esta ropa.
Claro. no necesariamente. Eso, no necesariamente hay un mercado. Hay un mercado que responda a esté eso. pasando lo mismo. Y eso es el gran error que tienen muchos emprendedores que están arrancando, que dicen, como a mí, como yo no tengo esta necesidad, no están cumpliendo esta necesidad para mí, debe haber un montón de chicos como Está yo en la misma, claro. que la misma. Y no. Por eso muchas veces es arrancar con lo mínimo, probar. Está perfecto que te nazca necesidad y vos veas, pero arranca con poquito, tanteás si hay un mercado realmente y después pivoteás y tener la suficiente claridad mental y y un ego no tan fuerte de decir, che, no pasa nada, esta idea inicial que yo tenía no era la que realmente iba a funcionar, pivoteo porque quiero que me vaya bien, no porque tengo el ego de ser el emprendedor con la idea que arranqué iba a ser la correcta. Pivoteo, pruebo otro mercado, tanteo, este mercado me responde, ahí es donde tengo que ir a apuntar la energía. Pero sí, el manejo del ego en el emprender es clave, porque es el que te termina siendo tu peor enemigo. Claro. Y no te termina dando la claridad mental para poder tomar las mejores decisiones. Y lo que tiene Argentina también es los tiempos. La toma de decisión no solamente desde la decisión, sino en el timing de esa toma de decisión. Hay muchas veces que de un mes a otro, porque hubo un aumento del dólar o porque cambia un impuesto o lo que sea, te deja mal parado y por no tener la claridad mental de la toma de decisión anteriormente, te termina perjudicando. Y con eso me das el pie justito porque te quería preguntar, ¿qué onda tu relación con el Estado siendo emprendedor, como emprendedor? Tanto en los proyectos anteriores como ahora con Canillita, si le vamos metiéndonos en Canillita, pero digo como, ¿cuál es la relación de un emprendedor con el Estado? Como, ¿lo ve como un limitante? ¿Lo ve como algo que potencia? Yo antes de Canillita lo veía como un ente que no pinchaba ni cortaba en ninguno de los emprendimientos que yo tuve o de las empresas que pude llevar a cabo. Sí, por ahí de lo que eran habilitaciones de obra y demás, pero bueno, que eran partes más burocráticas y que estaba bien aplicado. Había demasiadas regulaciones en ese momento, pero como que dentro de todo, dentro de la construcción hay un sistema ya armado para que salgan los proyectos. Pero lo que sí nos pasó a nosotros cuando arrancó Canillita, nosotros vimos que el Estado fue el gran impulsor nuestro, la ciudad de Buenos Aires principalmente. Nosotros inventamos un modelo de negocio básicamente para la ciudad, para las ciudades en general, no solamente para la ciudad, porque habíamos visto un mercado que estaba totalmente fuera o sea, ya la pandemia los había exterminado, que eran los puestos de diarios, el consumo de la venta de diarios había bajado un 90%, hicimos un análisis de mercado por 30 puestos de diario y vendían 7 diarios al mes. La verdad que... Qué locura. Sí. No, a ver, ya hasta el público grande ya empezó a consumir de manera digital las noticias. Hoy te enterás más rápido por Twitter que por una noticia en papel o por mismo en un diario digital. Entonces lo que empezamos a ver que era un modelo que estaban levantando los puestos. Y nosotros cuando viajamos a Europa habíamos visto que esta reconversión ya se había empezado a hacer de los cafés. Creíamos que era un modelo que todavía no había llegado a Argentina y era un modelo que tranquilamente podía, con toda la esencia porteña que tiene el puesto de diario, Argentina es uno de los países que más puestos de diario tiene por metro cuadrado. Y nosotros lo dejamos de ver como ese puesto de diario, lo empezamos a ver como locales físicos posicionados en zonas clave de las ciudades, donde el estudio de circulación masiva ya estaba implementado porque se vendía un producto de venta masiva que era el diario y era reemplazarlo por otro producto de venta masiva como el café, que es la segunda bebida más vendida después del agua, y darle toda una propuesta de valor arriba, más allá del café, que era transformar a estos puestos de diario en puntos de encuentro culturales. Para nosotros creíamos que el poder darle una nueva lavado de cara a estos espacios terminaba también generando un motor económico en la ciudad, en estos espacios de la ciudad, porque nosotros al darle espacio a artistas independientes, Canillita son galerías de arte, en parte. Vienen artistas independientes a mostrar sus obras, eso va rotando todos los meses. El poder sacar el arte a la calle también te genera como un impacto visual muy lindo en las esquinas icónicas de la ciudad.
Y al haber ya un motor económico donde la gente pasa mucho canillita, que hay mucha fila, por suerte, se generan polos de consumo. Nosotros hemos visto cómo en medicina, cuando cambiamos la estructura del puesto y lo embellecimos, los vecinos mismos empezaron a cambiar las vidrieras. Es medio lo que pasa con McDonald's cuando llega a los lugares y Sí, te sí. los potencia. Vimos esa situación de cómo, bueno, a partir de la renovación de ese mobiliario que había quedado obsoleto y que la gran mayoría de nosotros camina y ni percibe que está el puesto de diario Sí, llegando. es un no lugar que Es está un ahí. no lugar que está ahí, que siempre estuvo ahí, pero como no le prestás atención, hoy en día al darle valor a ese lugar, terminás generando un motor económico no solamente para la persona que frena y te compra un café, sino que por ahí mira la vidriera de al lado y consume otra cosa. Entonces creemos que históricamente, por ejemplo, el diario siempre fue el motor económico de las cafeterías, porque vos muchos has visto que hay puesto de diario enfrente de una cafetería tradicional, Claro. que comprabas el diario y te metías adentro de la cafetería a tomar un café. Se generaba esa sinergia entre los oficios, que hoy en día, a partir de esta renovación y esta puesta en valor, se pudo volver a lograr. Ustedes ahí con eso que decías que está muy bueno, tienen en su bio de Instagram, que me parece espectacular, no somos una cafetería, somos un punto de encuentro. Exacto. Que ese es básicamente lo que me acabas de escribir como un modelo de negocios enfocado a eso, a generar lugares de sociabilización en el espacio público. ¿Cómo se te ocurre esa idea del sector privado emprendiendo una empresa que hace eso? Me parece espectacular. Mirá, la verdad que empezamos a ver esto, cómo poder rehabilitar. Primero, el proyecto es un proyecto arquitectónico, no fue un proyecto gastronómico. Ninguno tenía experiencia gastronómica. Fue como salir a jugar a la cancha del Barcelona con botines de fútbol 5. No teníamos ni idea porque también nos estábamos metiendo en la boca de conflicto, que era Facultad de Medicina, que es una zona. Yo hago muchos estudios de circulación y es una zona que circulan 700.000 personas por día. Tenés muchas conexiones. Y hay mucha zona de recurrencia, es una zona de mucha recurrencia, donde la gente vuelve todos los días al mismo lugar porque tenés la facultad, porque tenés los hospitales y demás. Cuando nosotros empezamos a pensar el modelo tenía que cumplir ciertas características arquitectónicas impuestas por nosotros, que era tener una vereda ancha, estar cerca de una plaza, tener justamente una recurrencia de gente muy, muy elevada, y creíamos que a partir de la puesta en valor de ese mobiliario se podía llegar a generar una revitalización del entorno urbano. Creíamos que se podía llegar a generar un motor económico muy fuerte. El que terminó aprobando realmente el modelo no fue ni la ciudad de Buenos Aires, fue el habitante. El habitante fue el que terminó diciendo, che, esto me gusta, me sirve y lo consumo. Nosotros la primera vez que abrimos nos hicimos virales el primer día por Twitter. Una chica que pasó por enfrente y dijo, justo puso un tweet muy creativo, y de ahí al otro día ya estaba en la televisión y fue algo que nunca paró de crecer desde ese día. Y la ciudad, y ahí fue un laburo en conjunto con Ciudad de Buenos Aires en donde dijimos, che, bueno, esto es una necesidad real. Había un mobiliario que estaba totalmente obsoleto y la gente ya los estaban levantando porque no tenía ningún tipo de funcionamiento. Eso, ustedes arrancaron y el gobierno los llama a ustedes o nosotros nos mandamos. Ah, ok. Nosotros, como lo que te decía un poco, nosotros nos mandamos, vimos una ampliación en la actividad. Nosotros la idea la teníamos desde septiembre de 2023 y empezamos a ver cómo poder plantearlo, cómo poder hacerlo por izquierda. Y en noviembre de 2023 Nación lanza un decreto en donde ampliaba la actividad, pero yo era la única persona en la faz de la Tierra que estaba viendo qué actividad se podía ampliar en los puestos diarios. Ampliaba la actividad a servicios de cafetería. Y ahí es donde vimos como un gris en este servicio de cafetería, donde el servicio de cafetería es muy amplio. Y dijimos, bueno, nos metimos como un caballo sin tener la certeza, porque era un permiso habilitado por Nación, pero no por Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ahí a nosotros mucho no nos importó, y dijimos, bueno, hagámoslo y vemos qué pasa. Esto de la inconsciencia, que no es lo que recomiendo. Y abrimos en ese proceso, fue un reto gigante porque inventamos el permiso de agua. No existía. ¿Cómo es eso? Y no existía el permiso de agua para los puestos de diario. Fuimos a AISA,
a un monstruo, imagina, Aiza es un monstruo gigante y yo un Carlitos tocando la puerta a la administrativa diciendo, mira, tengo esta idea, necesito agua para un puesto de diario. No, agua para un puesto de diario, no existe el trámite. No, bueno, mirá, solo necesito una boca acá. ¿Qué es esto de lo que decía anteriormente? Es mover energía para que salga para adelante. Total. Y no rendirte. Bueno, sale que Aiza nos escucha por primera vez y impulsa el permiso de agua potable para el puesto, de agua corriente. Lo mismo nos pasó con Edesur para hacer el cambio con trifásica para el puesto, fue todo un reto, no había algo establecido. Vos pensás que los puestos de diario tienen una lamparita nada más. Claro. Y si ya para una obra o para un edificio lleva mucho tiempo de habilitación, hacer todo esto para un puesto de diario solamente y que te den bola es complicado. Pero bueno, ahí también es donde Ciudad encontró, che, bueno, a este chico o a estos chicos junto con mis socios vamos a ayudarlo porque es algo que realmente le está dando un valor a la ciudad, le está dando una forma nueva de habitar al consumidor que va caminando por la calle, que es lo mismo que pasa en las grandes ciudades. O sea, no estábamos inventando nada nuevo. En Estados Unidos, en Nueva York pasa, en España pasa, en Francia pasa. Sí, nunca hay nada nuevo bajo el sol, nunca, está bien. Exactamente. Y llevarlo a la identidad local, que es lo que hicieron. La esencia termina siendo clave. Esto de poder también meterle una pata cultural fue también ese gran motor. Para nosotros el café es una excusa. Es un producto que se adapta al espacio. Por eso también era muy importante crear una marca lo suficientemente fuerte para que genere ese sentido de pertenencia con los chicos, que es nuestro público objetivo. Nuestro público va de 20 a 35 años. Es el público que vuelve todos los días y que le da valor al café de especialidad. Pero también tuvimos algo muy, muy importante, que fue el factor nostalgia con la gente grande. Claro. De volver al puesto de diario, el Canillita siempre fue como ese psicólogo del barrio. Claro. El chusma, el que hablaba con el encargado, el que sabía un poquito de todo. Hoy ese chusma se replicó en baristas. Y también lo vimos como un motor económico de laburo y generador de laburo genuino, porque donde antes había solamente un Canillita, hoy tenés 4 o 5 puestos de laburo genuino por puesto de diario. Y por suerte yo lo veo, que no lo veo como copia, sino lo veo como inspiraciones, que era un poco lo que te decía anteriormente. Ahí aparecieron muchísimos más puestos que lo están implementando. Le pudimos dar una alternativa de laburo al Canillita porque le revalorizamos el valor del metro cuadrado, que estaba obsoleto, o mismo una salida más honrosa de lo que antes había sido una actividad súper fructífera a lo largo del tiempo. Antes un puesto diario salía $500,000 o $200,000 en zonas estratégicas. Claro. Y en el último tiempo ya te los tiraban por la cabeza, pues ya no sabían qué hacer. Hoy en día tienen una posibilidad de que ese oficio se vuelva a revivir, por ahí con una actividad un poco diferente, sin perder la esencia, pues nosotros nunca frenamos el reparto de diarios. Eso está muy bueno. Nunca lo frenamos, no lo vamos a frenar, creemos que es muy importante poder mantenerlo, que se siga luchando para... Hoy nosotros le decimos siempre, hoy el ser disruptivo es leer el diario en papel. Hoy fíjate la tendencia que hay en jóvenes de volver a los bares tradicionales. A lo físico. De volver a lo físico. Hoy el offline termina teniendo mucha más potencia que lo online. Sí, el otro día veía justo eso porque el horario promedio de una persona en el celular son 6 horas. Sí. Es una locura, estamos totalmente adictos a las pantallas, totalmente. Al algoritmo. Que es también muy loco porque era algo que en principio había surgido para ampliar nuestras redes de socialización y nuestros contactos y demás, y generaron todo el efecto contrario. O sea, generaron una generación con altos niveles de depresión, con altos niveles de aislamiento y ansiedad también. Y en ese marco, creo que dan la tecla justamente este emprendimiento, porque es como que obliga a la gente a salir y a conectarse y a generar de vuelta ese espacio de socialización. Creo que esos puntos de encuentro que vos decís son muy importantes, y más en una ciudad como Capital. ¿Por qué? Porque yo, siendo de La Plata, lo viví, yo no tenía conocidos acá en Capital cuando vine a armar el proyecto. Es una ciudad que te aísla.
en cierta parte, porque estás muy solo. Si no vas a una facultad o si vos sos un nómada digital, por ejemplo, el único punto de conexión con una persona es el gimnasio. Claro, O la calle y salir a animarte a hablar. Pero si no, no tenés muchos puntos de encuentro. Lo que se logró en Canillita fue generar como un recreo de la facultad. claro. Un espacio canchero donde la gente terminaba de rendir o tenía una pausa, salía, se encontraba con el pibe que le gusta, la piba que le gusta, y se generaban como esos vínculos genuinos en la vía pública, que no estaba pasando. O sea, hoy vos veías el puesto anteriormente, era un puesto que estaba destruido, que la gente circulaba, como en cualquier, más en Junín y Paraguay, que es donde estamos ubicados en medicina, la gente circulaba sin observarlo. Yo me sentaba enfrente, hay una cafetería muy conocida enfrente, me sentaba a contar personas y a ver cómo habitaban el espacio, y era una autopista. Hoy en Tremendo. día, a partir del arte, a partir de la propuesta de valor del café, se frenan. O sea, Claro. esa circulación masiva frena y te genera una nueva forma de habitar el espacio. Porque ya directamente hoy tenés una fila que la tenés que esquivar o que mirás ya no estás mirando el celular. Por eso yo, cuando fue la decisión de poner arte, no fue solamente por una excusa de que nos encantaba el arte. El color, creemos que es el atractivo más grande para vos poder llamarte la atención cuando venís en la vorágine con el celular. Sí, Es el que te total. pega el Está muy primer bueno. impacto visual y te hace que también el puesto sea estético y vos le quieras sacar una foto. Entonces termina siendo como un shooting opportunity constante el puesto diario. Bueno, yo, Canillita, en la Facultad de Derecho, lo conocí porque estaba andando en bici, Mirá, estaba yendo a un amigo, y había una movida de un DJ y gente seguro. ahí escuchándolo, tiraban en el pasto, tomando café. Y frené y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me quedé ahí un rato ahí tomando un café. Nos pasa Literal fue mucho. así. Y yo es que, bueno, me alegro mucho que te haya sucedido eso, es lo que queremos lograr. Nos pasa mucho también con los extranjeros, que vienen y les llama la atención el puesto con arte, la gente tirada en el pasto. Por eso también tiene que haber esas condicionantes urbanas que nosotros Claro. decimos de estar cerca de una plaza, que tienes que estar cerca de un verde, de que el café sea, bueno, obviamente que te acompaña, porque Capital tiene esa vorágine de nunca parar y seguir en la Sí. tuya, pero que tengas esa pausa en la vorágine. Creo que también es importante bueno, che, nosotros siempre decimos, son 5 minutos, o menos, 3 minutos de atención, tenemos un despacho muy rápido, somos como un McDonald's de las cafeterías, pero que sean los mejores minutos. Nosotros no somos una cafetería, somos un negocio de atención al público, en donde lo más importante es que la persona que viene, hacerla sentir bien. Ya con pequeños gestos de preguntarte cómo estás, de acordarte de tu nombre, de desearte suerte para el examen, le haces sentir a la persona un aspecto de comodidad que hoy en día en muchos locales se fue perdiendo, Total. que los locales tradicionales sí lo tenían, de que ibas y el mozo se acordaba de lo que pedías, de que no tenías que decirle nada, y eso era lo que realmente hacía que vuelvan a los lugares. Uno no vuelve por el producto, vuelve por cómo lo atienden y por cómo se hace sentir cómodo. Y más en ciudades como Capital, donde por ahí te sentís más aislado, está bueno volver al lugar donde te hace sentir cómodo, y es el que te genera la recurrencia en el producto. No estoy diciendo que el producto no tiene que ser bueno, ni todo lo contrario, el producto tiene que ser buenísimo, pero no sirve ya decir, tengo mejor calidad Sí, que no, aquel, caso. tengo mejor producto que el otro. Sí, un poco lo que decías antes cuando arrancaste con la constructora, como cómo buscar diferenciarse Siempre es lo más importante. con identidad, como que fuiste ahí, viste, es muy loco cómo fue como convergiendo Todo todo. es que realmente yo siento que Canillita habla mucho de mí y de mi historia, por eso también me apasiona. Me apasiona lo que hago, la verdad, me apasiona todos los días levantarme y pensar en qué más se puede hacer. Canillita también es una marca muy flexible. Yo no siento que tenga una cafetería, siento que tengo una cajita flexible de cosas que van sucediendo, porque Claro. no solamente lo vemos como puestos de diario y locales posicionados claves, sino como carteles publicitarios posicionados en zonas claves de las ciudades, donde marcas pueden venir a presentar su producto o servicio
Claro. de una manera totalmente disruptiva, de una manera offline, donde pueden conectar con su consumidor de una manera diferente y hacer acciones en la vía pública, también posicionando a Capital Federal como una de las principales ciudades de entretenimiento, porque Capital Federal tiene una cultura tan grande y nosotros al poder reestructurar estos puestos de diario que habían quedado olvidados y verlos como una plataforma de comunicación, donde siempre fue esa plataforma de comunicación con lo que era la revista y el diario, pero hoy también desde lo que es la nueva forma de la publicidad, creemos que le termina dando un cierre a todo lo que es el concepto y el modelo de una manera disruptiva, que hoy no se estaba viendo en Argentina, esto de las colaboraciones offline entre marcas, que por suerte nos acompañan marcas muy conocidas y que a nosotros también nos ayuda a crecer mucho más rápido, porque nos impulsamos de la comunidad de la marca. Creo que el formato colaboración a lo largo de este año y el año que viene y más adelante también, ya lo venía haciendo el año pasado, lo verás en las principales marcas del mundo, de cómo, no sé, ahora Supreme está colaborando con La Martina. Sí. Es importantísimo y creo que en todos los rubros. Nosotros hace poquito colaboramos con una hamburguesería de Williamsburg y decís, che, ¿cómo puede ser que un café se mezcle con una hamburguesería? Sí, todo tiene que ver. Hemos hecho colaboraciones con Polenta y nos hemos metido en el boliche. Nunca una cafetería se metió en un boliche. Claro. Y para nosotros eso también es lo que genera comunidad y ese sentido de pertenencia. Che, claro, me parece canchero venir a consumir acá, más allá de si el café es rico o es feo. Claro. Sí. La experiencia. La experiencia. Y hay algo de mí que me está sonando mucho en la cabeza, que lo traigo porque ya fue, pero hay un libro que me gusta mucho de Democracia en América, que estudia por qué funciona la democracia en América, ya tiene sus años igual, o por qué funciona mejor que en otros países, y un poco lo que identifica el autor es lo que tiene Estados Unidos son espacios de sociabilización, claro, que generalmente se dan en el espacio público, en donde la gente genera redes y contactos que aumentan su capital social. O sea, como el famoso caso, la escuela pública, donde el hijo del carnicero se hace amigo del hijo del banquero y aumenta su capital social y su posibilidad nada, a través de la socialización, mejorar sus capacidades, o sea, sus capacidades en definitiva. Sí. O sus oportunidades. Sus oportunidades. Mismo también el transporte público o una plaza, y en definitiva es un poco lo que está pasando con esto, ¿no? Como que en un contexto de pantalla, de aislamiento, en donde cada vez hay menos puntos de encuentro, en donde también, y un poco también por esta razón te invitábamos, de pensar las ciudades para generar entornos urbanos que fomenten esos espacios de socialización en un momento en donde hay tanto aislamiento. Y que encima de eso venga desde el sector privado y que encima de eso venga de un pendejo, es una locura. Yo creo que también ahí, bueno, justamente ahora nosotros propusimos otro. A mí me pasa que yo camino a la ciudad de Buenos Aires como un turista y la veo con ojos de turista, que creo que también ese es un gran diferencial, porque todo el tiempo me está sorprendiendo y estoy viendo espacios que se pueden aprovechar o que no están aprovechados. Hoy en día propusimos un proyecto nuevo para la ciudad de Buenos Aires, cómo potenciar las plazas que están quedando, o sea, que no se le está ofreciendo nada económico a la persona que va a la plaza. Claro. Y estamos planteando unos nuevos modelos de nicho como los que están sucediendo en Nueva York, de cómo poder llevar a Canillita a las plazas y potenciarlas económicamente. Por, no sé, pasa mucho y veo que los juegos de plaza que llevan los padres a los hijos, que son esos corrales, ese padre no se le está dando nada desde el servicio público, y tranquilamente vos, si le podés poner una propuesta económica que sirva, que el café también lo que tiene de bueno es que es un producto sustentable, que no tiene desperdicio, entonces cierra por todos lados, no es que estás poniendo una panchería. Claro. Por lo menos le estás dando un servicio más a ese consumidor que va a la plaza y la habita, en vez de por ahí llevar el mate, que no está mal, comprarse un café y embelleces esas partes de la plaza, le estás dando un servicio. Creo que también depende mucho de las políticas públicas de las ciudades. Claro, total. O sea, fue clave que la Ciudad de Buenos Aires nos haya apoyado. Sin ellos no hubiésemos podido hacer nada. O sea, todas las ideas que podemos llegar a tener nosotros, si no hay un respaldo, que creo que fue la gran virtud de esta gestión, de
de ver cómo el privado podía potenciar lo público sin que el público le dé herramientas al privado. O sea, el privado darle la libertad, obviamente con reglas claras de juego. No se necesita que el público te invierta. Nosotros todo lo hicimos con inversión propia y ahorros y reinversión del proyecto. Solamente que el privado te dé la posibilidad de acercar la propuesta, de que te escuchen y ponerlo a prueba, que no haya trabas. Claro. Creo que lo que fue clave en esta situación fue la predisposición que tuvo la Ciudad de Buenos Aires para poder ayudarnos y cómo también eso hizo que las otras ciudades a lo largo del país lo puedan absorber. Lo hizo Córdoba, lo hizo Mendoza, lo hizo Santa Fe, Rosario, Mar del Plata está queriendo impulsarlo. Entonces, este modelo de negocio que se fue creando depende gran parte de los municipios y cómo sea esa versatilidad a la hora de abarcar el modelo. Y cómo puede ir acompañando y proponiendo situaciones. No sé, ahora Ciudad de Buenos Aires está queriendo posicionar barrios. Nos ha pasado, abrimos un nuevo puesto en Retiro y ahora se está haciendo Retiro abierto para impulsar económicamente los locales gastronómicos de la zona, dando propuestas de entretenimiento puestas por ciudad. Yo creo que la cultura también termina siendo un gran motor de las ciudades en términos económicos. La cultura como modelo de negocio, desde lo que es volver al teatro, volver al cine, que haya una banda en una esquina, el empezar a promover la cultura en todos los sentidos termina generando polos económicos como hoy nos pasa en Facultad de Derecho. En Facultad de Derecho era una zona que estaba totalmente olvidada, no había nada, estábamos como medio en un oasis en cierta parte. Y hoy en día al poner música, al convocar a un artista, al que venga un artista de arte, ya se vienen 250 personas por ahí a un evento nuestro, tomando café, y está generando un polo gastronómico diferente en una zona que a partir de una propuesta cultural. No vienen por el café en sí, vienen por el artista, vienen por la propuesta de valor y demás. El café viene a ser como ese producto que decía, que se adapta. Y de esa manera te terminó generando un polo donde la gente sabe que como le está pasando en H abajo, arriba pasa Canillita con una movida un poco más tranquila, pero que sabes que tenés ese punto de encuentro cuando quieras ir a pasar un lindo rato, que podés ir a escuchar música, te podés tirar en la plaza y podés disfrutar de la ciudad de una manera diferente. Vos ahí, está buenísimo eso, vos ahí identificás, o sea, porque lo que dijiste que me quedó sonando mucho de la posibilidad de si el Estado o un gobierno te da la posibilidad de probar e intentar desarrollar esa idea, vos ves como un mercado o distintas empresas que estén como intentando hacer eso, o vos lo ves como algo más aislado que hicieron ustedes, como digo, que quieran potenciar el espacio público o potenciar procesos de socialización o lo que sea. Hay empresas, nosotros por suerte ganamos el premio a Mejor Diseño para Ciudad de Buenos Aires y ahí nos dimos cuenta que hay un montón de empresas que quieren potenciar estos espacios obsoletos, desde edificios que han quedado olvidados por la pandemia y poder reconvertirlos en coworks o en edificios de vivienda, desde empresas de publicidad que quieren potenciar los espacios ociosos en el de cartelería. También hay muchas restricciones y para mí lo que tiene que haber es eso, reglas claras, que no porque hoy en día por ahí nosotros ya tenemos como la validación de que hicimos algo bien, entonces por ahí nos escuchan un poco más. Claro. Pero el que haya un departamento o que espacio público tenga a ver, yo creo que también el político de turno, no importa de qué partido político sea, siempre tiene que dar soluciones. Y para mí, para el político es más fácil poner trabas, porque no sea ni un tema. Claro, poner trabas y que no salga, laburo menos, básicamente, porque el impulsar cosas que sean positivas, tenés que laburar, o sea, tenés que moverte, tenés que coordinar diferentes áreas,
Y eso muchas veces termina siendo la gran traba, el que no lo quieran impulsar por mismo hecho de, no, bueno, yo no quiero poner una firma porque no quiero que me comprometa. Y eso no es hacer política, eso es solamente mantenerte en el Estado. Yo creo que el hacer política es esto que se hizo con Canillita, es esto de poder impulsar las plazas como se hizo en Plaza Hussein y darle un nuevo motor económico a la plaza. Yo vi cómo esa evolución de la plaza fue cambiando el entorno y cómo la forma en que el ciudadano, por ejemplo, en términos de seguridad, lo veo hoy en Retiro, Claro. El que te da seguridad no es un policía. No es que te pongas 70 patrulleros en la esquina. El que te da seguridad es la luminaria, es la propuesta económica, que haya gente en el entorno, Sí, que movimiento, que haya movimiento, actividad. que se pueda pasear con el carrito al bebé. Eso es lo que da seguridad. El mismo movimiento, no la policía armada. Entonces, la misma ciudad, yo lo veo como un organismo. A las ciudades en general. Total, vivo. Es un Que organismo va vivo creciendo. que va creciendo, que el mismo habitante es el que va marcando la pauta para dónde crece. Hoy Chacarita, estamos acá en Chacarita, creció abismalmente y antes era una zona de talleres. Y hay una cierta lógica y hay una intención también de hacia dónde tiene que crecer y cómo tiene que crecer. Hoy el sur de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un potencial gigante para crecer, que yo creo que va a ser un gran punto. Pero la ciudad tiene que dar herramientas o facilidades de inversión. No, y planificar también. Y O sea, tiene que haber un planificar. plan urbano, tiene que haber un código de ordenamiento urbano, tiene que De haber participación transporte. Ciudadana, sí, total. Es una gran coordinación, es un gran reto. A mí me interesa muchísimo cómo poder potenciar espacios de las ciudades desde todos los aspectos, publicitarios, económicos y demás. Pero bueno, siento que tiene que haber una coordinación entre el privado y lo público, donde el público no ponga trabas, sino dé soluciones, o por lo menos reglas claras donde moverte, y que el privado sea el que tenga que accionar. Claro. Yo siento que también, a ver, no es que lo público está mal y lo privado está bien. Tiene que haber una coordinación entre ambos y es donde mejor salen las cosas. No te pueden poner trabas todo el tiempo simplemente por el hecho de poner una traba y que no quieras, no querer que salga por capricho. Claro. Si realmente hay una necesidad, yo creo que el que se termina perjudicando si no sale es el consumidor o el habitante en este caso. Y Buenos Aires, al ser una de las principales ciudades de Latinoamérica, no puede quedarse con pensamientos del siglo XX, del siglo XIX, sino también estar constantemente, plantear la innovación, desde la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en las ciudades, desde nuevos sistemas de movilidad. Siento que el siempre tratar de estar innovando y darle el espacio a esos emprendedores que son los que te traen la innovación. El político no te trae la innovación. Sí tiene que dar las facilidades, pero el emprendedor es el que termina generando... El emprendedor es el que está buscando cuándo cambia el uso de los espacios diarios. Exactamente. No, era un funcionario viendo oportunidades. También, y sabes a qué emprendedor escuchar. Eso también es importante. Hay emprendedores que, bueno, obviamente su motor es lo económico, y hay emprendedores que su motor es lo social, y bueno, dependerá del estado de turno o el político de turno a quién escucha. Y que todos tengan las mismas posibilidades. Cuando nosotros armamos el modelo, lo armamos de manera abierta para que realmente todos lo puedan hacer, que haya un motor económico realmente para que esto que decía hoy, donde antes había un canillita, hoy tenés 4 o 5 puestos de laburo genuino. Ahí me detengo porque está bueno, lo hablamos justo antes, pero eso vos creaste, o sea, bueno, vos con tus socios crearon esta idea que fue replicada, digamos, y en paralelo también ustedes como que se están expandiendo. Sí. Y un poco lo que decías es eso, como, bueno, no importa porque se está como armando como un movimiento, digamos. Y nada, eso, como dijiste, me parece que estaría bueno también que quede acá, porque me pareció re interesante, como va más allá de si alguno lo replica, es como que es un nuevo concepto que mejora la ciudad y la socialización y todo, la experiencia. Y yo desde la marca también, a mí lo que digo es, a mí no me copian por poner una máquina y un molino arriba de un puesto de diario. Lo nuestro es una marca consolidada, el puesto de diario, y lo hicimos, el puesto de diario fue un atractivo al principio, pero el que llama la atención es la marca. Claro.
no el puesto en sí. El puesto es una plataforma como puede ser cualquier otro local. Ahora, si no tenés una marca que genere un sentido de pertenencia o que genere ganas de ir a consumir, vas a tener el mismo problema que con cualquier otro local gastronómico. Entonces, nunca fue una preocupación que haya nuevos puestos de diario, todo lo contrario. Antes yo peleaba solo. Sí, valida valida el modelo y hace que más gente tenga la misma necesidad que yo para que también salga y se le dé más oportunidades y se den reglas claras. Lo mismo, ahora estamos planteando también esto de las reglas claras para el modelo publicitario, porque también como inventamos ese modelo también de cara a lo que eran los puestos de diario, claro. Estamos buscando también que haya reglas claras donde también nosotros le podamos dar un reconocimiento económico a la ciudad, o sea, que la marca le pague a la Ciudad de Buenos Aires por ese espacio público, que tenga la posibilidad de activar en el espacio público, que sea un win-win para todos. Entonces, es cuestión de ver cómo se impulsa, como esto que decía anteriormente, cómo en vez de poner trabas, se puede llegar a generar, no sé, charlas una charla de consenso entre las áreas, que creo que hoy en día por ahí es lo que no hay un lineamiento tan claro entre las áreas, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, es el gran desafío. Exacto. ¿Hay algo que no haya preguntado que te gustaría que hablemos? No, la verdad que no. O sea, siento que tocamos todos los puntos. Estuvo linda charla. La pasé muy bien, la verdad. Increíble. Espero que sirva para algo. Sí, está buenísimo. Yo creo que es un testimonio que vale oro. Porque es algo que se necesita mucho hoy. Sí tengo una última pregunta, Obvio. Que es la que le vamos a hacer a todos los invitados. Y es, ¿una buena ciudad es la ciudad que? Una buena ciudad es la ciudad que da oportunidades y que te permite encontrar personas que tengan los mismos intereses que vos y que tengan estos diferentes puntos de unión de comunidades. Para mí es muy importante que sea de la comunidad que seas, tengas un lugar y un punto de encuentro en la ciudad y que la ciudad esté pensada de esa manera, que no te aísle, sino que te invite a incorporarte, que te invite a habitarla, que te invite a jugar con la ciudad, a disfrutarla, que haya recitales, que haya movidas gastronómicas. Siento que el impulsor grande de las ciudades es el que lo habita, y si la ciudad no le permite tener espacios de encuentro, la ciudad termina siendo una ciudad gris y sin vida. Entonces creo que lo más importante es eso, que una ciudad con puntos de encuentro que sean disfrutables para el habitante. Buenísimo. Bueno, Lauti, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esto fue Cómo hacen los que hacen y nos vemos la próxima.